iba a hablar conmigo en el sueño, pero no iba a ser así. Dios iba a tratar de otra forma conmigo, hermano amado. Aleluya. Yo no sé cuántos creen en lo sobrenatural. Yo me recuerdo que mi madre me dijo: anda a acostarte para que Dios te hable, porque tratará en el sueño contigo. Yo entré a mi pieza, hermano querido, empecé a sacar mi ropa, y mientras yo me sacaba la ropa empezó a temblar el lugar. El piso temblaba, hermano querido, las paredes temblaban. Yo dije: Señor, es un terremoto que sacude Santiago. Yo fui a correr y fui a salir de la pieza, y cuando salí de la pieza la puerta estaba abierta, y cuando fui a salir alguien estaba frente a mí que no me dejaba salir. Hermano, yo empujaba, miraba hacia afuera, veía a mi madre moverse de un lado para otro. Yo empecé a gritar, empecé a pedir auxilio, mas mi madre no me podía escuchar, nadie podía escuchar. Hermano, había alguien frente a mí que no me dejaba salir. Había alguien invisible, pero era el ángel de Jehová que estaba ahí en ese lugar. Gloria sea a Dios para siempre. ¿Cuántos creen en los ángeles del cielo? Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Me recuerdo que yo retrocedí y me tiré sobre la cama. Y me tiré sobre la cama, hermano querido. Y cuando estaba sobre la cama, empecé, hermano amado, a clamar. Estaba temblando el lugar, hermano amado. Y mientras lloraba, empecé a clamar. Yo le dije: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Empecé a clamar, y mientras yo clamaba, empezó una voz audible. Tal como usted me escucha, tal era la voz audible del Señor. Empecé a escuchar la voz del Señor Espíritu Santo. Hermanos, una voz, hermano querido, maravillosa. Empezó a hablar conmigo y me dijo: Ricardo, ahora que has dejado el trabajo, vas a empezar a orar 7 horas diarias aleluya, por tu vida y por mi iglesia que es la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. No vas a orar aquí en tu casa, sino que vas a ir a orar a mi casa, me dijo el Señor. Aleluya. Me dijo: porque el Señor quiere levantar su pueblo en la tierra. Gloria sea a Dios. Dejó de hablar esas palabras, hermano querido, y dejó de temblar el lugar. La voz de Él hacía temblar el lugar. Hermano querido, yo me puse en pie cuando dejó de temblar el lugar, y salí y la puerta estaba abierta. Me acerqué y pude atravesar la puerta, y cuando atravesé la puerta salí gritando hacia afuera y empecé a gritar. Mi madre corrió hacia mí y yo le decía: escuché la voz del Señor, escuché la voz del Señor audiblemente, escuché la voz de Dios, escuché la voz del Señor Espíritu Santo, escuché la voz de Dios. Salí corriendo hacia afuera a la calle, aleluya, diciendo: escuché la voz de Dios, porque Dios existe. Algunos dirán: Dios no habla en este tiempo. Yo le digo a esos incrédulos que todavía Dios sigue hablando con su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando con su iglesia? Dios habló con Abraham. Dios puede hablar con nosotros también. Me llevaron hasta la iglesia y conversamos con el obispo de la iglesia. Y el obispo dijo: vamos a abrir todas las mañanas la iglesia, al templo, para que tú vengas a orar. Porque si el Señor te ordenó, tú tienes que venir a orar a la iglesia. Así fue que todas las mañanas, hermano querido, me venía a orar al templo. Hermano querido, abrían a las 8 de la mañana el templo y yo me ponía a clamar acá adelante y empezaba a orar, a clamar. Llevaba 1 hora de oración, 2 horas de oración, 3 horas de oración. Yo no sabía por qué más orar y le decía: Señor, ¿por qué más oro? ¿Por qué más clamo? Me faltan 4 horas, tú me dijiste 7. Cuando en ese momento siento que, hermano querido, que por detrás, por la puerta, venía un ruido subterráneo por debajo de la tierra. Empezó a estremecerse el templo. Yo lo vi con mis ojos, hermano amado, y empecé a sentir con mi cuerpo cómo se estremecía la iglesia de un lado para otro como un borracho. Hermano amado, se movía el templo. Cuando por detrás venía una voz, la voz hacía temblar el lugar, hacía temblar la iglesia, y la voz me hablaba. Pero la voz, hermano, que me habló el primer día en la noche, la voz que venía ahora era con voz, hermano querido, angustiado. Hermano, venía una voz como lamento, y me hablaba la voz y me decía: Ricardo, ora por mi iglesia, porque ya no es la misma.
iglesia ha cambiado en la tierra. Mi iglesia pierde la fe. Mi iglesia ya no cree en mí. Mi iglesia cree que yo no existo. Aleluya, dile a mi iglesia que yo existo, me decía el Señor. Ora, clama, gime por mi pueblo, gime por mi iglesia. Me decía el Señor, mi iglesia ya no ayuna, mi iglesia ya no ora. Me decía, clama, gime por mi pueblo. Dejó de hablar la voz y dejó de temblar el lugar. Yo me puse en pie y empecé a clamar. Hermano, estaba solo clamando dentro de la iglesia. Empecé a pasearme y clamaba por la iglesia. Y le decía, Señor, vuelve a levantar a tu pueblo. Vuelve a levantar a tu iglesia. Que vuelva la fe a tu pueblo. Que vuelva la fe al hombre y a la mujer. Hermano querido, y terminaron las 4 horas de oración. Más que tenía que orar. Me fui a mi casa, volví al otro día, tenía una semana de clamor, comenzó la segunda semana de clamor. Vine un día lunes a orar, vine un día martes a orar, vine un día miércoles a orar al Señor, hasta que llegó un día jueves. Mi madre vino a despertarme en la mañana, gloria a Dios, así fue. Mi madre me vino a despertar y me dolían los huesos, me dolía el cuerpo. Y mi madre me dijo, Ricardo, levántate porque tienes que ir a orar. Yo le dije a ella, mamá, me duele el cuerpo, me duelen los huesos. Mi madre me dijo, ora aquí en la casa. Yo le dije que el Señor me dijo en su casa. Y mi madre empezó a ayudarme a vestirme, hermano amado, y me fueron a dejar hasta el templo donde yo iba a orar. Hermano querido, el templo también es grande, donde yo iba a orar. Me recuerdo, hermano querido, que me dejaron en las puertas del templo y le dije yo, hasta aquí déjenme y voy a entrar a orar a la iglesia. Empecé a firmarme de la banca y empecé hermano, a caminar hacia adelante. Cuando empecé a escuchar voces, hermano, de gente que estaba clamando. En esa mañana había harta gente clamando también dentro de la iglesia. Yo me acerqué a ellos y le dije, hermanos, oren por mí porque me falta la fuerza. No tengo fuerzas para orar, me duelen los huesos, me duele el cuerpo. Ellos me ungieron y recibí fuerza en el nombre de Jesús, porque de Él son la fuerza. ¿Cuántos quieren recibir fuerza de parte del Señor? Aleluya, recibir fuerza de parte de Dios, hermano querido, de parte del Señor, fuertemente. Empecé a orar y empecé a pasearme por la iglesia. Empecé a clamar nuevamente con mucha fuerza y a decirle, Señor, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia. Y empecé a orar, hermano querido, para que Dios hiciera algo con Chile, algo con este país, para que Dios, hermano querido, sacara a la gente de la droga. Que el Señor, hermano querido, empezara a unir a las familias. Que el Señor hiciera algo grande con su pueblo.